en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los importantes allá en la presencia de Dios? ¿Quiénes son los generales, los de prestigio, los de posición? Y a lo cual nos lleva a hacer una pregunta temprana: ¿acaso allá con Dios hay posiciones? ¿Acaso allá con Dios la gente tiene diferentes mandos? Porque yo me imagino que si así fuera, pues estamos perpetuando, alargando algo que ya está aquí en la tierra, ¿no? Esa idea de la manipulación, del control de las masas. Así es que vamos a ver qué podemos encontrar en la palabra de Dios en esta tarde. La palabra de Dios es importante para usted y para mí en esta tarde, porque nos ayuda a alinear nuestros pensamientos nuestros en cuanto a nuestra eternidad. Así es que el mensaje de hoy día es importante para usted, porque entre semana usted tendrá la oportunidad de pensar entre lo que va a escuchar en los siguientes 40 minutos y el estilo de vida que estamos viviendo. Entre semana usted va a poder determinar si usted puede irse a la cama y despertar o acostarse con tranquilidad y decir, pues yo voy a estar en el cielo. O también podrá determinar si usted no entrará al cielo y podrá tomar una mejor decisión. Si es que la palabra de Dios, siempre que se predica, siempre es importante para nosotros, porque alinea nuestra forma de pensar. Y si hay algo que causa tantos errores de conducta, es nuestra forma de pensar, ¿verdad? Me recuerdo del señor Bernardino Lamberg, que decía: no hay cualidad en la naturaleza humana que cause errores tan fatales de conducta como aquella que nos lleva a escoger lo presente por lo remoto y lo distante. Aquella cualidad, naturaleza humana, que nos lleva a escoger, escúcheme bien, los objetos basados en su situación y no por su valor intrínseco. O sea, aquella cualidad nuestra de escoger nuestras decisiones correctas está reducida, está empobrecida por el pecado, pero la palabra de Dios en esta tarde viene y nos da luz. La palabra de Dios en esta tarde viene y nos da opciones. Y nos dice: hermano, hermana, iglesia, casa del alfarero, importante nuestra vida en esta tierra. Importante cómo la atravesamos, pero más importante es nuestra estadía allá en la vida eterna. Más importante es mantener nuestra vista allá en lo eterno, en lo celestial, asegurarnos de que vamos al lugar correcto después de esta muerte. Y mire, en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 1, ¿están ahí? Mire lo que dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los hombres? No en el reino de los cielos. Mantenga su Biblia abierta ahí. Así es que le decía que en esta tarde le voy a hablar de los más grandes en el reino de los cielos. Sin embargo, sí le recuerdo que la iglesia aquí en esta tierra funge o está para ser solamente una agencia de evangelismo para el mundo. La iglesia en este mundo existe para ser una agencia de evangelismo para el mundo entero. Así es que la responsabilidad de llevar esta predicación, estas buenas nuevas, estas buenas noticias es nuestra, porque somos parte de esta agencia de evangelismo para el mundo. Así es que con eso en mente tenemos que recordar entonces, hermano Jesús, que el mensaje de la iglesia es crítico, es determinante, la predicación. ¿Por qué? Porque el mensaje de la iglesia, para quienes no han escuchado y para quienes no tienen todavía a Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador, el mensaje de la iglesia debe de conducir a la gente a esa finalidad. La predicación que escuchamos, los mensajes que escuchamos, deben de conducir al mundo, a las personas, a decir: yo necesito que tú seas mi Dios, que tú seas mi Señor, mi Salvador. La predicación tiene ese objetivo. No solamente ese objetivo, la predicación, el mensaje de la iglesia, para quienes ya tienen a Jesucristo, miren lo que voy a decir, para los que ya han considerado a Jesucristo como su Dios, como su Salvador, como su Señor, es que la predicación debe de conducir
a la persona hacia la vida eterna. Para quienes no han entregado su vida a Cristo, debe de conducirle a que le acepten como Señor y Salvador. Para quienes ya lo han aceptado, debe de conducirnos hacia la vida eterna. Cuando esto no son los propósitos de la iglesia, cuando esto no son los fines de la iglesia compromete su identidad, la iglesia compromete su mensaje, la iglesia pierde su autoridad y hay grandes posibilidades de que la iglesia misma se va a perder cuando esto no son los fines de la iglesia. Grandes probabilidades de que la iglesia misma se pierde cuando perdemos de vista nuestra objetividad y la razón por la cual existimos en esta tierra. Y justamente era en ese proceso, en ese camino, donde los discípulos se estaban desviando. La mentalidad de los discípulos estaba cambiando. Por un lado, parece que aún no se les había formado muy bien, pero el mensaje y el contenido, ¿está conmigo todavía? Todo lo que habían escuchado de Jesús hasta este punto, para este momento ya era hora de que empezaran a agarrar la onda de que su existencia en esta tierra tenía un propósito definido, múltiple, mínimo dos. Número uno, aquellos que no habían entregado y conocido a Jesucristo como Señor, Salvador y Dios, que lo hicieran. Dos, para quienes ya lo habían hecho, que su vista se mantuviera en la eternidad. Pero los discípulos habían entendido otra cosa, porque aquí en el versículo 1 que acabamos de leer, miramos que los discípulos estaban mal orientados. La primera cosa que miramos aquí en el versículo 1 es la búsqueda equivocada de la grandeza en el reino de los cielos. La búsqueda equivocada de los discípulos de la grandeza en el reino de los cielos. ¿Sabe que el ser humano siempre ha tenido esta idea errónea de buscar grandeza, poder y fortuna, ¿verdad? Como la persecución más grande nuestra. De hecho, aún el señor Sigmund Freud, el padre de la psicología, hace muchos años que dijo el ser humano, dijo lo siguiente: es imposible resistir la impresión de que el ser humano busca poder, fama, fortuna para ellos mismos. Después dice, y que los admiran en quienes los poseen. Es imposible resistir que en esta búsqueda menosprecian lo que es realmente de valor. Aún el padre de la psicología, Sigmund Freud, estaba de acuerdo de que dentro de los seres humanos hay una tendencia a escoger las cosas por su situación y no por lo que realmente valen. Dice, es imposible, después sigue diciendo lo mismo el padre de la psicología, el señor Sigmund Freud, y dice, es imposible también resistir la impresión de que la gente admira estas cualidades, fama, poder y fortuna, en quienes las poseen. Y después dice, aun cuando las personas que los poseen, sus principios y sus valores son totalmente ajenos a los de la mayoría de la población. Aun cuando quienes poseen el poder, la fama y la fortuna tienen principios que son totalmente ajenos para nosotros mismos. A menudo miramos gente, ¿verdad? Y se le amontona gente, si me deja poner un par de ejemplos, se le amontona gente al señor o al muchacho Justin Bieber, ¿verdad? Se le amontona gente al Sol de México, a Vicente Fernández, se le amontona gente al señor Bill Gates, se le amontona gente a Roberto Kiyosaki, se le amontona gente al señor Roberto Dave Ramsey, se le amontona gente a gente que posee estas tres cualidades: la fama, la fortuna y el dinero. La fama, fortuna y poder. Y seguimos a estas personas aun cuando sus principios son totalmente ajenos a los nuestros. Aun cuando lo que ellos valoran son irrelevantes para lo que es importante para nuestra vida. Pero los discípulos estaban yendo más o menos por ese camino. ¿Por qué? Porque vinieron a Jesús. Así es que dos cosas que miramos ahí en el versículo para mantener nuestra vista en la Biblia también. Miramos en el versículo 1 la venida de los discípulos a Jesús. Y número 2, la pregunta de los discípulos a Jesús. Si usted va a Jesús, obviamente va y esperaría, no, que los discípulos llevan una necesidad genuina, que los discípulos vienen y uno esperaría que van a impresionar a Jesús y decir, pues
¿Por qué no hacemos una campaña evangelística y alcanzamos a los que no han escuchado todavía el Evangelio? Que van a Jesús y le dicen, ¿por qué no nos metemos una vigilia y empezamos a orar por todos los más malos, por todos los presos, ¿verdad? Que iban a impresionar a Jesús. Pero algo andaba mal con los discípulos, porque el motivo con el cual vinieron no cuadraba, escúcheme bien, no cuadraba con lo que ellos habían aprendido. Lo que ellos pidieron, lo que ellos preguntaron, no cuadraba con lo que ya habían recibido de Jesús. No rimaba, no era lo mismo. El contenido de su pensamiento se revela en su pregunta. Y le dicen, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Entonces, cuando los discípulos hacen esa pregunta a Jesús, ya los discípulos habían estado pensando en esto. Y en lo que habían pensado es el contenido. ¿Cuál era el contenido de los pensamientos de los discípulos? La grandeza, la posición, el poder, el prestigio, la fama. Admiraban, escúchame bien, admiraban lo que miraban en los reinos terrenales. Miraban a Herodes y miraban lo que tenía Herodes, el poder, la fama, lo que podía lograr Herodes con mover uno de sus dedos, lo que podía hacer Herodes con dar una orden a una cuadrilla de soldados, y todo lo que podían hacer, y eso llamó la atención, y eso los tenía dominados en su mente, había llenado su pensamiento, fama, poder, fortuna, y le dijeron, nosotros queremos eso, dinos, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Entonces, lo que los discípulos no esperaban, o no sabían, es que lo que ellos estaban pidiendo, lo que ellos estaban preguntando, se quedaría escrito en las Escrituras, y que iba a trascender el tiempo y se quedaría escrito en la Biblia para que usted y yo aprendiéramos de ellos, para que usted y yo aprendiéramos y pudiéramos orientar nuestros pensamientos por la dirección correcta. Así es que cuando vamos a Jesús necesitamos saber a qué vamos a Él, ¿verdad? Hay una parte en la Biblia que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Piden y no reciben porque piden mal. Y es que tenemos que reconocer que muchas de las veces las peticiones que hacemos no tienen nada que ver con el reino de los cielos, sino tienen que ver con nuestra exaltación, con nuestro beneficio, con nuestro bienestar. Y necesitamos estar seguros, y antes de ir con Dios, de que lo que vamos a pedir o a preguntar está alineado con la voluntad de Dios y nuestra vida allá en los cielos. Así es que lección número 1, ¿está conmigo todavía? Mis búsquedas terrenales no deben ser la superioridad sobre otros. Eso era lo que buscaban los discípulos, que les dijeran sobre quién iban a ser superiores ellos. ¿Quién de los? ¿Será Pedro? ¿Será Pedro el más grande? Después de todo, Pedro era el representante de los discípulos, era quien primero hablaba, era el hombre de acción, era quien no se reservaba nada, era quien siempre salía al frente y decía, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. El representante de los 12. Entonces tenían un modelo, pero chéqueme esto, el contenido de los discípulos. Cuando usted mira el texto bíblico y usted pregunta lo que están pensando, ¿de dónde salió esta pregunta? ¿De dónde encontraron los discípulos un ejemplo a seguir? Después de todo, ellos no habían ido al cielo todavía. ¿Quién les había dicho a los discípulos que en el cielo había rangos y había mandos? Porque para hacer esta pregunta debieron haber tenido conocimiento previo de que en el cielo había mandos y comandos y diferentes estados de autoridad, niveles. No, ellos no habían ido al cielo, pero ellos estaban asumiendo de que en el cielo habría algo así. Ellos estaban asumiendo de que allá en la presencia de Dios había unos pocos que mandaban a las masas. Y de algún lugar lo habían agarrado. ¿De dónde? Lo agarraron de la tierra. Miraron lo que estaba pasando con el imperio romano, con el imperio judío. Los romanos habían subyugado, dominado a los judíos y agarraron el ejemplo de los romanos. Así es que, ¿qué pasó? Escúcheme bien. Agarraron el retrato humano y ellos están limitando el cielo a lo que pasa en la tierra.
Estaban en su forma de pensar limitando el cielo a lo que pasa en la tierra, pero aún más grave que eso. Estaban asumiendo que Dios copiaría al ser humano su forma de gobernarse uno al otro. Estaban asumiendo que Dios necesitaba un modelo a seguir para implementar allá en el cielo. Y dijeron, pues en el cielo, si así es aquí, ¿qué modelo vas a implementar allá arriba? ¿Vas a copiar el mismo o hay otro diferente? ¿Y qué nos representa también eso a la misma vez? Representa y sale a la luz la desconfianza aún de los mismos discípulos sobre el plan perfecto de Dios para sus propias vidas. Después de todo, les recuerdo que Pedro le dice a Jesús, pues voy a morir. Y Pedro lo lleva aparte y le dice, no, de ninguna manera. Tú no te me vas. A ti nadie te asesina. Primero me asesinan a mí. Pero de ninguna manera. Les recuerdo que Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Y es obvio que cuando Pedro deja todo, está poniendo su confianza en Jesús. Pero cuando escucha de Jesús que va a morir, obviamente Pedro, y usted puede asumir con seguridad de que Pedro lo pone al lado y le dice, de ninguna manera. Yo no dejé todo lo que he dejado por seguirte a ti para que ahora todo se pierda y quede en un plan que no voy a ver concretizado. Así es que Pedro tenía esa mentalidad, pero en este momento los discípulos lo que están pidiendo y lo que están preguntando está delatando su desconfianza en este plan eterno de Dios para su vida. Así es que muchas de las veces quiere decir para nosotros que nosotros debemos de vivir, escúcheme bien, en plena confianza en el plan de Dios para nuestra vida que ya está escrito. Y debemos de vivir confiadamente en esta tierra. Después de todo, la fe significa el grado máximo de confianza en aquella persona. Hemos confiado en Jesús, hemos entregado nuestra vida, cambiamos nuestros patrones de conducta, cambiamos nuestras amistades porque supimos identificar que había amistades que no iban a contribuir en nada y con nada de valor para nuestra vida espiritual, que en el proceso podían detenernos y privarnos de entrar a la vida eterna. Así es que tomamos decisiones fuertes que a muchos de nosotros nos costó aún dejar a familiares con quien frecuentábamos y ahora encontramos hostilidad cuando los encontramos en algún evento social y nos dan la espalda o tenemos que buscar a alguien más con quien socializar. ¿Por qué? Porque hemos hecho decisiones basadas en la confianza que hemos depositado en Él. Y usted y yo necesitamos seguir viviendo esa confianza donde quiera que vayamos. Estar confiados de que el plan de Dios para mi vida es perfecto y ese plan es meterme allá a la vida eterna en su presencia y pasar la eternidad con Él. ¿Cuánto van a pasar la eternidad con Él? Él lo dijo y necesitamos tener confianza en su palabra. San Juan capítulo 14. Creéis en Dios, creed también en mí. Y usted sabe ya lo que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y yo noto un sentido de urgencia en Jesús al lograr que los discípulos rindan su confianza, que quienes escuchan su palabra, que tengan confianza en Él y les dice, yo voy a ir y les voy a preparar un lugar. Y si me voy y les preparo un lugar, voy a venir y me los voy a llevar conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Sí, mire el intento de Jesús, querer lograr y conquistar la confianza. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la confianza, si Jesús no gana la confianza, la entrega, entonces no va a tener un fundamento sólido, ¿no? Los 12 discípulos se van a desbalancear y se van a ir tarde que temprano. Usted y yo nos conviene leer la palabra de Dios y decir, Dios, ayúdame a confiar en tu palabra, ayúdame a creer en ella. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios estamos desarrollando confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que este plan se va a llevar a cabo en nuestras vidas y que nada de lo que pase en esta tierra va a distorsionar, va a desviar el plan de Dios para nuestras vidas si hemos confiado en lo que este libro dice. Así es que si usted tiene muchos nervios y está desconfiando en la palabra de Dios, de que se va a acabar el mundo porque estamos matando la capa de ozono, el mundo no se va a acabar, el ser humano no va a acabar con la capa de ozono. Eso no quiere decir que no debemos tener cuidado con las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero el ser humano no va a acabar con la capa de ozono porque Dios la puso ahí para protección nuestra.
Y el mundo no se va a acabar por destrucción de obras humanas. Así es que si usted tiene también temor de que Irak, Siria, Rusia va a aventar una bomba atómica y va a destruir el mundo no se va a acabar por obra y destrucción humana, porque hay un plan eterno, perfecto, y ese plan es de Dios. Hay una tabla de tiempo, y en esa tabla de tiempo el mundo no se acaba hasta que se cumpla toda la palabra de Dios. Y si usted deposita su confianza en la palabra de Dios, usted va a vivir más tranquilo. Su cerebro, su sistema nervioso va a estar más tranquilo. Usted no se vira a la cama y decir, ¿y qué tal que mañana sea el día cuando mandan una bomba atómica a los Estados Unidos y nos desaparecen a todos? ¿Verdad? Porque usted sabe, usted y yo sabemos que hay un plan para nosotros, y ese plan nadie lo va a alterar. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza. Los discípulos no estaban confiando plenamente en Él y querían asegurar un lugar allá. Entonces, incrédulos los discípulos también, eran seres humanos como usted y yo. Pero tenemos que asegurarnos de que nuestra confianza está entregada en Él. Lección número 1. Mis búsquedas terrenales no deben de ser la superioridad sobre otra persona. No debemos de buscar el poner a otra persona abajo, de humillar a otra persona, de hacerlo sentir mal a otra persona. Lección número 2. Mis búsquedas terrenales son conducentes a mi morada eterna. Escúcheme bien, todo lo que buscamos en la tierra, lo que usted y yo buscamos en la tierra, de alguna manera debe de influenciar el proceso nuestro de llegar a la eternidad. Cuando mis búsquedas terrenales, cuando lo que quiero lograr y conquistar me van a separar de la voluntad de Dios, me van a separar de lo que está escrito en su palabra, estoy poniendo en peligro mi destino, mi vida eterna. Y es necesario que me siente a considerar realmente lo que está escrito en su palabra y el nivel de vida que estoy viviendo, el estilo, la calidad de vida. Asegurarme que lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, sigue todavía en línea con mi estadía eterna ya en la presencia de Dios. Versículo número 2 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de ¿qué? En el reino de los cielos. ¿Ese fue el 2 o el 3? Ese fue el 3, ¿verdad? Ese fue el 3, y de cierto os digo, dice el 3, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en él. Exacto. Entonces, en el versículo 1, la primera cosa que tenemos es la búsqueda equivocada de la grandeza en el reino de los cielos. Con Dios todos somos iguales. Con Dios nadie tiene poder sobre otra persona. Con Dios el único grande es Él. Los demás, en su presencia, no tendremos el deseo de gobernar y de ser superiores a los demás. Vamos a tener el deseo de servir a los demás. Vamos a tener el deseo de servir y adorar a Él. Lo que miramos en el versículo 2 y 3 es la necesidad primaria de los discípulos. Sí, mira, es muy diferente. En el versículo 1 están preguntando quién va a ser el grande en el reino de los cielos. Y obviamente su mente ya está posicionada en: yo voy a ocupar este lugar, yo soy Pedro, obviamente, ¿qué se espera de mí? Petros, piedra, pues, el más fuerte, el más atrevido, el más trabajador. En el versículo 3, Jesús, si usted miró lo que leímos en el versículo 3, Jesús hace otra cosa totalmente diferente. Y mientras los discípulos en el versículo 1 ya estaban en el cielo, ¿sí lo miró? ¿Quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Su mentalidad ya estaba allá en el reino de los cielos y todavía estaban en la tierra. Jesús en el versículo 3 los regresa del cielo a la tierra y le dice: un momento, no, así no son las cosas. Jesús les está diciendo, antes de pensar en cómo va a ser su vida allá, necesitan, número 1, asegurarse de que van a entrar allá. Eso es lo que dice el versículo 3. Dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí ve? En el versículo 1 los discípulos ya están pensando en la posición que van a tener en el cielo, en su mente. En el plan de Jesús todavía ni están seguros de que van a entrar y necesitan asegurarse de que van a entrar al cielo.
Ellos están con quién será el grande. Jesús está en primero, asegúrense que van a entrar allí. ¿Por qué? Jesús sabía qué pasó con Pedro. Pedro lo iba todavía a negar. Y todavía que se recuperara de esa baja en su vida sería... ¿Cómo le costaría a Pedro? ¿Qué le pasó con Judas? Judas lo negó y él no entró al reino de los cielos. Pero ya estaban pensando en quién iba a ocupar el lugar allá en el cielo. Quién iba a ser el más grande, el más fuerte, el de más autoridad, el de más mando, el de más prestigio. Jesús le dice, no, así no son las cosas. Antes de pensar en la posición que van a ocupar, asegúrense de que van a poder entrar ahí. ¿Cuántos van a entrar al cielo en esta tarde? Bueno, no hoy, pero ¿cuántos tienen seguridad? No queremos que nadie se vaya todavía. Ahí están los discípulos, ellos ya estaban allá y Jesús todavía estaba acá. Se estaban adelantando los discípulos. Entonces, una vez más, en el versículo 1 miramos la equivocada búsqueda de la grandeza en el reino de los cielos. Nuestra persecución no es la grandeza. Totalmente diferente a lo que era el apóstol Juan, ¿no? O Juan el Bautista, perdón. Totalmente a lo que era Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él sea exaltado. Por eso la Biblia dice que como Juan no ha habido nadie más y jamás lo habrá. Solamente un Juan en la historia del ser humano, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Una persona que estaba dispuesta a menguar, una persona que no buscaba posiciones, que no buscaba autoridad, que no buscaba un nivel, que no buscaba un prestigio, que no buscaba que los demás lo sirvieran. Él vino a hacer un trabajo y su trabajo estaba haciendo a quien le gustara su trabajo bien, a quien no le gustara su trabajo bien. Él no se conmovía por las opiniones de otra gente cuando él sabía que su trabajo estaba siendo llevado a cabo con integridad y exactitud. Cuando usted y yo estamos agradando a Dios, no tenemos que preocuparnos por las opiniones de nadie más. No sé dónde, por ahí leía alguna frase que alguien dijo: el león no pierde su sueño por las opiniones de las ovejas. El león no pierde su sueño por las opiniones de las ovejas. Usted y yo ya no podemos perder el sueño por las opiniones de la gente o las opiniones del diablo mismo. Usted y yo sabemos que hemos confiado en un plan perfecto y ese plan sigue vigente. Dios aún tiene el plan de llevarnos y meternos a la casa de su Padre. Dios aún está interesado en meternos a su presencia, llevarnos a su presencia. Entonces la necesidad primaria de los discípulos no era pensar en qué es lo que recibirían en el cielo. Ahí está en el versículo 3, la necesidad primaria de los discípulos era entrar al reino de los cielos. Si usted no está seguro de entrar al reino de los cielos, es decisión suya. Está en ese estado de inseguridad porque usted así lo decide. Usted bien puede decidir en esta tarde estar seguro de que usted entrará en el reino de los cielos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. Si lo crees en tu corazón, si lo confiesas con tu boca, lo respalda con su vida, entonces usted puede decir: yo seré salvo. Tengo salvación y el día que la muerte o Cristo venga, yo voy a estar en su presencia. Así es que esa seguridad es una decisión suya. No puede provocarla, no puede ganarla, no puede trabajarla, solamente puede recibirla. Si usted no ha creído en Jesucristo y quiere tener vida eterna, necesita creer en Él. Entregar su vida, decir: a partir de hoy tú serás mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y voy a vivir como tal, te voy a servir. Y usted tiene salvación al instante. Esta entrada al reino de los cielos depende de, número uno, nuestra humildad. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué humildad? Porque los niños perdonan y olvidan. Al menos tienen más posibilidades, ¿verdad?
Los niños perdonan y olvidan. Usted ve a algún chamaquillo peleando con otro y al día siguiente, ¿verdad? Ya son a los grandes amigos, ya es mi mejor amigo. Si eso pasara con nosotros los adultos sería genial, ¿verdad? Entonces, esta entrada al reino de los cielos depende, número 1, de la humildad. Número 2, esta entrada al reino de los cielos depende de la dependencia nuestra en Jesucristo. Aún no hemos realizado, déjeme corregir eso, el ser humano hace mucho tiempo que realizó que sin Jesucristo no puede entrar al cielo. Esa realización está en la mente del ser humano. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Si usted tiene a Jesucristo en su vida y Jesucristo es el Señor de su vida, usted tiene vida eterna. Si ese no es, y si eso no es lo que está pasando en su vida, usted no puede entrar al cielo de ninguna manera. No se puede. No se puede por sacrificio suyo propio o de alguien más. Solamente viniendo y rindiendo nuestra vida a Él y diciendo: a partir de hoy, solamente tú serás mi Dios, mi Señor, y te voy a servir. Humildad y dependencia. Entonces le decía, el ser humano hace mucho tiempo que realizó que sin Jesucristo no se puede heredar la vida eterna. El problema es que no queremos doblegar nuestra determinación, no queremos doblegar nuestra actitud, nuestro carácter, no queremos doblegar el yo. Evidencias hay suficientes para determinar que Jesucristo es el Creador. Evidencias hay suficientes para determinar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Por falta de evidencias, el mundo no se ha convertido. Es porque supresan la evidencia. La Biblia dice que al despertarnos los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si los cielos cuentan la gloria de Dios, se está atribuyendo que los cielos pertenecen a Dios y Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. En Juan, en el libro de San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y todo lo que existe por Él fue hecho. Y sin Él nada de lo que es hecho existiera. Por falta de evidencia, el ser humano no es que no ha creído en Él. El ser humano no viene a Él y no se rinde a Él porque suprime la evidencia. Porque aunque leemos que Él es Dios, aunque nos informamos de que Él es el Creador, queremos suprimir la evidencia de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque creer en Él, creer en su existencia y determinar que Él es el Creador y que Él vive hoy, nos lleva a tomar un acercamiento individual y personal. Y eso es lo que nadie quiere, que Dios nos mire a los ojos y que nos mire de una forma personal. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Dios nos mira a los ojos, usted y yo